Berlín, julio de 1940. La máquina de guerra de Hitler parece invencible. Checoslovaquia, Polonia y ahora Francia, derrotada en 6 semanas. Mañana le tocará el turno a Inglaterra. La población está totalmente convencida e hipnotizada por su ídolo, Hitler. Al margen del alborozado gentío hay un hombre. No participa en esta euforia de la guerra. Su nombre es Otto Hampel. Junto con su mujer Elise, resistirán solos contra Hitler. No sabemos apenas nada de ti, Otto, ni de tu mujer Elise, ni hay descendientes para contarlo. Vuestra historia inspiró en 1947 una novela de Hans Fallada, Solo en Berlín, y una película rodada en 1970. Pero en los informes de la Gestapo, que os persiguió durante más de 2 años, es donde he podido descubrir vuestra verdadera historia. Solos contra Hitler. Estamos en 1940. Otto, asaltas los huecos de escalera, subes los pisos acechando el menor ruido y a cada paso pones en peligro tu vida. A tu alrededor, muchos se inquietaban por los proyectos de guerra de Hitler y temían por sus familiares enviados al frente, como Elise, tu esposa, que acababa de perder a su adorado hermano en el campo de batalla de Francia. Inventarás una singular forma de resistencia individual. A pesar del riesgo que corres, consigues deslizar en los edificios de Berlín tarjetas postales que tú mismo escribes y que denominas prensa libre para denunciar los crímenes nazis. Y tú, Elise, nunca te quedas muy lejos. La primera tarjeta se encontró el 2 de septiembre de 1940 a las 19:30 en Müllerstrasse, en Berlín. Le seguirían 232 más. Alemanes, atención. No os dejéis aplastar por la dictadura. ¿En qué nos hemos convertido? En un rebaño de ovejas. Debemos liberarnos de estas cadenas o será demasiado tarde. Difundid. Estás convencido de que las tarjetas se propagarán como un reguero de pólvora, que correrán de mano en mano y que la resistencia clandestina pasará de ser un susurro a convertirse en un clamor insoportable para el régimen. Pero lo que no imaginabas es que las tarjetas halladas en los huecos de escalera o en los buzones serían inmediatamente entregadas en la Gestapo. La mayoría de la gente ni siquiera las lee, se deshacen de ellas lo antes posible, como si les quemaran en las manos. Encontré vuestro informe en los archivos nacionales de Berlín. Estos voluminosos informes de 400 páginas redactadas metódicamente por la Policía Secreta de Estado, la Gestapo, se completan con las actas del llamado Tribunal del Pueblo. No es habitual encontrar informes tan completos. Relatan de forma exhaustiva vuestras acciones y los móviles que os incitaron a actuar contra el régimen, empezando, Elise, por la muerte de tu hermano durante la batalla de Amiens en junio de 1940. Vivís en un barrio obrero de Berlín, muy diferente de las pomposas fachadas del Tercer Reich. A través de vuestra historia, descubrimos otra realidad muy alejada de la propaganda. Seguís recorriendo la ciudad y esquivando a la policía, algo intolerable para el régimen. En el seno de la Gestapo se declara la guerra a los traidores y los saboteadores. Hasta finales de año, varias cartas subversivas serán entregadas por los berlineses. Un policía de la Gestapo centraliza la búsqueda. El inspector de división Willy Puschel actúa en la sombra como vosotros, contra vosotros. Debe llevar a cabo la investigación en una ciudad de varios millones de habitantes. Es como buscar una aguja en un pajar. Aquel sábado por la noche, Elise y tú escucháis por la radio que Coventry es el objetivo de la Luftwaffe.
Es uno de los peores ataques aéreos que sufrió Gran Bretaña. Y escucháis a Hitler en un discurso histérico, encolerizado contra los ingleses. Un discurso que os subleva. Lanzaremos en una sola noche 150, 180, 230.000, 1.000.000 de kilos de bombas. Vamos a borrar sus ciudades del mapa. El 20 de noviembre de 1940 entregan en la Gestapo una tarjeta hallada en Turinerstrasse. Soldados, no luchéis por la concepción del mundo de Hitler. Por culpa de Hitler, los trabajadores de Europa han sido traicionados. Abajo el gobierno de Hitler. Las tarjetas se acumulan en el despacho del inspector Puschel. Día tras día anota la fecha, la hora y el nombre de las calles donde han sido encontradas. Sois objeto de una persecución despiadada. Hoy, vuestra ciudad es el objetivo de los ataques aéreos ingleses. Vuestros compatriotas no dan crédito, ellos que se creían invencibles. Tras los temores iniciales, los bombardeos sobre Berlín se presentan como accidentes que no cuestionan la aplastante superioridad del Reich. El régimen organiza la protección de la población civil contra los ataques aéreos. Os someten a ejercicios de seguridad y en un instante todos los berlineses tienen la misma cara. Para vosotros, como para todos, la vida cambia. Una multitud de obligaciones marca el ritmo de vuestro día a día, y por primera vez se os pide que descendáis a los sótanos. Se preparan refugios subterráneos, se pintan, se acondicionan como si hubiera que instalarse allí durante un tiempo. Os sentís incómodos en la promiscuidad de esos sótanos bajo las órdenes de un delegado de la protección aérea, que se encarga de mantener la moral de los ciudadanos y denunciar a los eventuales recalcitrantes. Desconfiáis de esos vigilantes que podrían ser colaboradores de la Gestapo. Prensa libre. Los únicos frutos que el pueblo alemán recogeremos después de 1933 son la desgracia, la angustia, la miseria, el desamparo. El hitlerismo ha despojado de sentido a nuestra existencia. Viéndoos salir del sótano en medio de los vehículos blindados, ¿quién pensaría que todavía resistís a la locura de vuestros dirigentes? La historia se trama en los Estados Mayores. Hitler ha encajado su primera derrota. La invasión de Inglaterra ha sido un fracaso. A pesar de ello, prepara febrilmente la Operación Barbarroja, el ataque a la Unión Soviética. Hitler acrecienta su producción de armamento pidiendo regularmente aportaciones de metal. Cada persona debe entregarlo por sí misma. Y tú, Elise, para hacer como todo el mundo, has tenido que separarte de algunos objetos personales. La industria de armamento funciona a pleno rendimiento. Hay que respetar a cualquier precio las tasas de producción planificadas. En las fábricas se vigila a los que no trabajan lo bastante rápido. Es preciso acelerar el ritmo. Contra las reiteradas colectas, Otto, escribes una carta que denuncia el rearmamento de Alemania. Alemán,
Sé un hombre de los pies a la cabeza y lucha por la libertad de conciencia y la justicia social. Para el nuevo orden mundial capitalista hitleriano, Hitler, Ribbentrop, Göring, Goebbels, Papen, Schacht, Funk, Himmler, Keitel, Lammers han impulsado el rearmamento de Alemania en el que Krupp ha asumido el papel más importante. Hay tantos crímenes y mentiras nazis que denunciar que además de las tarjetas te pones a escribir cartas a doble cara cuidadosamente plegadas para depositarlas en los edificios. Te arrastra una convicción, la de seguir escribiendo, escribiendo y escribiendo. La sombra de Hitler que cae sobre Europa es Satán liberado por el diablo. Alemanas y alemanes, confiad de una vez en vosotros mismos. No vayáis todos en la misma dirección. Erradicad el sistema criminal de Hitler. Toda Europa pasa la Navidad bajo el signo del nazismo. En Berlín, las Navidades del 40 dan una tregua a la guerra cotidiana. Elise y tú os quedáis encerrados en casa. No creéis en Papá Noel y de todas maneras tampoco tenéis hijos. Berlín está oscuro y hace mucho frío. En las casas falta el carbón durante varias semanas. Se cierran los colegios. Durante algún tiempo hay escasez de patatas. En los suburbios reina el descontento. Se cree que los mejores barrios reciben privilegios. A pesar de las dificultades, la inmensa mayoría de los alemanes apoya a los nazis y eso os resulta intolerable. Otto y Elise, vosotros seguís trabajando como hormiguitas. Y cuando vais a pasear al parque, os preocupa que la vida siga como si no pasara nada, mientras el país está en guerra y ha sumido al mundo a su alrededor en la violencia. Entonces, ¿por qué seguís escribiendo, luchando contra la aterradora máquina del nazismo? Sabéis que antes o después os cogerán. Hitler y sus partidarios no hablan desde 1933 más que de la paz y de los beneficios del socialismo futuro. Hoy, nosotros los alemanes, tenemos la prueba de que los discursos de Hitler no eran más que charlatanería hipócrita. La credulidad de muchos alemanes ha permitido a Hitler y a sus bonzos acceder al poder favorecido por las circunstancias. En vuestra ciudad las cosas no parecen ir mal. Lo cierto es que el Führer quiere asegurarse el apoyo de la población y cuida personalmente de que los gastos militares no menoscaben el poder adquisitivo. Compra una paz social que tú serás de los pocos en denunciar. Por su parte, el servicio de seguridad de las SS hitleriano vigila y toma el pulso de la opinión. Sus informes secretos desvelan que la confianza de la población es tan fuerte que incluso se hacen apuestas sobre la duración de la guerra. Contrariamente a ti, Otto, la mayor parte de la gente piensa que el final de la guerra tendrá lugar en 6 semanas. Sabes muy bien por qué vuelven a estar las tiendas abastecidas y lo dices alto y claro en una de tus cartas. Con sus vergonzosos procedimientos dictatoriales contra nosotros los alemanes, la bonzocracia hitleriana se permite violar a toda Europa. Hitler da libertad a sus generales para que se dediquen al saqueo y pillaje de los pueblos. Los berlineses, acostumbrados a las restricciones y a las cartillas de racionamiento para el pan, la carne, el jabón y la ropa, se sorprenden de ver las vitrinas de las tiendas llenas y de poder comprar. Berlín está mucho mejor abastecido que el invierno pasado. La población recibe productos procedentes de Polonia, Francia, Holanda y otros países vencidos. Sin embargo, los judíos, los prisioneros de guerra y los trabajadores extranjeros no tienen permiso al racionamiento suplementario. Esta vuelta a la abundancia no impide que Hitler siga alentando todo tipo de colectas. La propaganda recurre a la población continuamente.
Un curioso espectáculo tiene lugar ante vuestros ojos. Hombres y mujeres nazis recorren las calles agitando el cepillo de hojalata. Es el auxilio de invierno creado oficialmente en favor de los necesitados. Puede que estéis entre toda esa gente, Otto, Elise, entre vuestros compatriotas que donan alegremente y en masa. ¿Solidaridad con los más desfavorecidos? A otro perro con ese hueso. Todo el mundo sabe que los millones de Reichsmark recolectados no se destinan a los necesitados, sino a los planes de armamento. Y a pesar de todo, los alemanes responden a la llamada del Führer. Hace falta valor para rechazar amablemente los tintineos incesantes de los cepillos. Alemán, demuestra tu determinación de poner fin a la violación sistemática de Hitler. Ni un céntimo más en las colectas. No debemos seguir apoyando esta política de destrucción con nuestras donaciones. Dejad de donar y mandad a los mendigos del gobierno al diablo. Un día, Elise, te colocaron una insignia en la solapa de la chaqueta. Decidiste comprarla para que no pareciera que eras de las pocas que no dona. Todo el mundo, o casi todo el mundo, luce esta insignia. Pero ¿por qué tanta sumisión a una orden totalitaria? No compréis insignias. Toda la comunidad nacional se reúne el primer domingo de cada mes en invierno para el Eintopf. Y después, como si no bastara con las colectas y las insignias, el primer domingo de cada mes es el día del Eintopf. En casa, o preferiblemente en la calle, los alemanes se reúnen para comer su Eintopf, un guiso sin carne. Todos tienen la sensación de participar en la comunidad nacional. Al terminar la comida aparece el Blockwart, el jefe de bloque, haciendo resonar el cepillo. Lo que la gente no se ha gastado en un asado de domingo irá directamente a la colecta y de ahí a la maquinaria de guerra. Pero el Blockwart no se dedica únicamente a recoger el dinero. Sobre todo se encarga de vigilar y espiar a los ciudadanos. Y si alguno manifiesta la menor opinión antinazi, informa directamente a la Gestapo. Y vosotros, Otto y Elise, sois completamente conscientes de eso. Es la primavera de 1941. Vais andando por la ciudad sorprendentemente en calma, como si la guerra no tuviera nada que ver con Berlín. En los cines, junto a las películas de entretenimiento destinadas a olvidar la guerra, dos películas conmocionan al público. El judío eterno y El judío Sus, dos películas de propaganda odiosa supervisadas por Goebbels. Pero vosotros no vais al cine, es demasiado caro y no tenéis ganas de ver eso. El ministro de propaganda, el doctor Goebbels, lee la proclamación del Führer. Los nazis se sienten tan absolutamente invencibles que se lanzan a una nueva guerra de conquista. El ministro de propaganda Goebbels anuncia oficialmente la Operación Barbarroja, que abre el frente oriental el 22 de junio de 1941, la mayor operación militar de todos los tiempos. Otto, tú condenas inmediatamente esta nueva agresión que asusta a muchos de tus compatriotas en su fuero interno. A pesar del pacto de no agresión, Rusia es el 11º estado que el traidor del pueblo, Hitler, viola con su camarilla. El criminal de Hitler ha mancillado el honor alemán. Mujer alemana, no te pongas al servicio de la máquina de guerra hitleriana. El hitlerismo nos ha instrumentalizado para esta guerra a nosotros, los trabajadores. Una carta que depositas en un gabinete médico tendrá graves consecuencias, pero no para ti. La ayudante denuncia a un paciente del que sospecha, Heinz Klaus, un soldado desmovilizado para trabajar en la fábrica.
Con el soldado Klaus, el inspector Puschel por fin obtiene una pista. Ha pasado casi un año desde que se entregó la primera carta a la Gestapo. El despiadado engranaje de denuncias y vigilancia se pone en marcha. Siguen a Klaus día y noche. Movilizan agentes para investigar sus relaciones. Klaus sale de su casa todas las mañanas y se dirige hacia la Müllerstrasse. Klaus está al acecho y camina muy rápido. Mira varias veces a un lado y al otro. Su comportamiento es muy sospechoso. Para no ir a trabajar, Klaus siempre está en busca de certificados médicos para obtener la baja por enfermedad. Suele ir al bar donde se encuentra con los amigos para beber cerveza o jugar a las cartas. Pero pasa la mayor parte del tiempo apostando a los caballos en vez de trabajar. Hay una parte de la población que vive de apaños y chanchullos, que se las ingenia para evitar cualquier tipo de trabajo y consigue esquivar las privaciones de la economía de guerra nazi. Klaus es detenido en su casa el 16 de diciembre de 1941. El registro y los interrogatorios no aportan ningún resultado. El informe de la Gestapo contiene más de 40 páginas. 40 páginas dedicadas a un simple sospechoso. Sin embargo, los informes no mencionan lo que le ocurrió después de su detención. La Gestapo provoca un clima de terror. La gente tiene miedo. ¿Quién no ha hecho alguna vez algo prohibido, aunque solo fuera escuchar una radio extranjera o soltar un improperio? Todos temen constantemente que alguien les esté espiando. Hay que estar siempre al acecho. Nadie está a salvo de ser denunciado. Cualquier cosa, hasta la más insignificante, puede ser excusa para denunciar al vecino o incluso a un miembro de la familia. Y tú, Otto, continúas con tu lucha y mandas tus pequeñas tarjetas postales, que a decir verdad se han convertido en verdaderas cartas y más tarde en panfletos. Has llegado a la número 90 y tus tarjetas inquietan cada vez más al régimen. Leed y difundid. Ya va siendo hora de mostrar valor y enseñarle los dientes al gobierno de Hitler. Nos engañan desde hace 8 años y la orden es cerrar el pico o al campo de concentración. A pesar de todo, sigues distribuyendo tus tarjetas. Hoy en día tenemos la sensación de que la Gestapo era omnipresente, pero la verdad es que solo contaba con 15.000 hombres en toda Alemania. Entonces, ¿de dónde sacaba su aplastante poder? ¿Cómo podía funcionar de forma tan eficaz? Gracias al miedo y a las denuncias. Era como si un gran número de alemanes se hubieran convertido en los ojos y las orejas de la Gestapo. ¿Se puede resistir en un estado totalitario donde los nazis tienen al pueblo alemán a su merced, donde cualquier forma de resistencia colectiva resulta imposible? Los riesgos que tomáis los dos, solos contra Hitler, para despertar la conciencia de vuestros compatriotas son suicidas. Las películas de propaganda antisemita han caldeado los ánimos. A partir de 1941, los judíos deben deshacerse de la mayoría de sus bienes en favor del Estado. No pueden poseer coches, ni motos, ni bicicletas, ni animales domésticos, ni libros, ni periódicos. Además, se les prohíbe utilizar los transportes públicos, ir a las estaciones, a los restaurantes y a los jardines públicos. Se traspasa otra línea a partir del 19 de septiembre de 1941, cuando se obliga a los judíos a llevar la estrella de David sobre el abrigo con la palabra judío escrita encima. Respecto a las persecuciones antisemitas, observo que no haces ninguna mención a ellas en las 40 cartas que se conservan en el informe de la Gestapo. Desde hace 48 horas, la ofensiva vuelve a tomar proporciones gigantescas que conducirán a la destrucción del enemigo del Este. Para transmitir los mensajes de Hitler a las masas se instalan altavoces en las calles más importantes de Berlín. Durante la difusión tenéis que hacer como el resto de la gente, quedaros donde estáis y guardar silencio. Desde el 22 de junio,
Se está librando una batalla decisiva para el mundo entero. Solo la posteridad comprenderá en su totalidad el alcance y la importancia de este acontecimiento. Es el principio de una nueva era. El discurso de Hitler del 3 de octubre de 1941 no es más que propaganda para prolongar sus maquinaciones de guerra. Durante su discurso, miles de soldados mueren en el campo de batalla. Y los fanáticos partidarios que había traído para llenar el Palacio de los Deportes de Berlín aplaudían la carnicería. Hasta ese día se habían entregado 147 cartas en la Gestapo. A pesar de las diferentes pistas que ha seguido el inspector Puschel, la investigación no avanza. Empieza a ser urgente cazar al culpable. Está en juego su carrera. En Berlín hay un vals de bombardeos. Los aviones ingleses surcan la ciudad en escuadrillas cada vez más numerosas. Berlín vuelve a perder su aspecto de capital pacífica. La radio retransmite regularmente las instrucciones necesarias para protegerse de los ataques aéreos nocturnos. Hace ya 8 años que nos engañan con la dictadura brutal de Hitler. Su pueblo es su instrumento. No podría haber encontrado un pueblo más tonto que el alemán. A partir de 1942, las alarmas no cesan. Los berlineses tienen los nervios destrozados por el recrudecimiento de las alarmas aéreas, que suelen resultar falsas. El rencor de la población que se refugia en los sótanos empieza a hacerse patente. A principios del 42, los informes de las SS subrayan la aversión de la gente por la guerra, las quejas contra el aumento de los precios y las penurias. Por nuestras radios en lengua extranjera, las peroratas de Hitler aseguran que el pueblo alemán está bien abastecido, que es feliz y sobre todo que la guerra no afecta a Alemania. ¿Acaso Colonia, Münster, Kiel, Bremen, Hamburgo, Rostock, Düsseldorf, Frankfurt, Mannheim, Lübeck y Berlín no son ciudades alemanas? Como todo el mundo, Otto y Elise padecéis las privaciones. La gente tiene hambre. Ya no queda nada en las tiendas. El año pasado, por lo menos, había productos que procedían del saqueo de los países vencidos. En marzo, los informes secretos de las SS revelan que la disminución de la distribución de alimentos tiene un efecto devastador en la moral de la población. En Europa, donde los vencidos, se sigue creyendo que en Berlín se vive a cuerpo de rey. Tus cartas, Otto, sugieren lo contrario. Y estas imágenes nos muestran a tus conciudadanos tal y como te los cruzabas por la calle. Un gobierno que desprecia el bienestar social y prefiere dar al pueblo cañones en vez de mantequilla es deliberadamente egoísta y criminal. Las noticias del frente ruso no son halagüeñas. Circulan rumores delirantes. ¿Qué pasará si Alemania no gana la guerra? ¿Cuántas veces se oye decir, ¿qué pasará si llegan los rusos? A pesar de las noticias tranquilizadoras de los periódicos, una parte de la población empieza a interrogarse, pero sigue apoyando al Führer. Surge un nuevo temor, el de padecer la terrible venganza de los pueblos por los crímenes cometidos por Alemania.
La prensa y la propaganda de Hitler azuzan el miedo en el corazón de los alemanes. Goebbels se aprovecha de este miedo. En su famoso editorial había preparado el terreno, advirtiendo de que por muy miserables que fueran las condiciones de vida en ese momento, no era comparable a lo que le ocurría a Alemania si perdía la guerra. Eso zanjaba la cuestión. Pero tú, Otto, sigues inquebrantable y agudizas tus argumentos políticos. La política de conquista de Hitler dirige a millones de padres e hijos a la muerte. La camarilla de Hitler no respeta nada, solo conoce la destrucción. Después del ataque de Hitler contra la Unión Soviética en 1941 y con la perspectiva del final de la guerra muy alejada, se imponen la amargura y el pesimismo. Pueblo alemán, despierta. Debemos liberarnos del hitlerismo. Mayo de 1942. Hace 20 meses que se inició la caza. El Servicio de Seguridad de las SS toma las riendas del asunto. Un enemigo del Tercer Reich que actúa en la sombra los está burlando. La investigación se reactiva. El inspector Puschel empieza a registrar la hora y la fecha en la que se depositaron las tarjetas y otea las calles donde fueron encontradas. Analizando la escritura y el contenido de las tarjetas, deduce que el autor no ha escrito nunca antes. Si el culpable es un alemán, su escritura revela un nivel bajo de educación. Los ejemplares denominados prensa libre están llenos de faltas de ortografía y de puntuación. El estilo deja bastante que desear. Por otra parte, utiliza expresiones locales de Berlín. Por ejemplo, cuando utiliza la palabra Belatschern, en referencia a no dejarse embaucar por los camaradas del partido. El inspector Puschel define el retrato robot del culpable. De 35 a 45 años, entre 1,75 m y 1,80 m de estatura, delgado, cara ovalada y alargada, bigote castaño bien recortado, tez oscura, bien vestido, de aspecto cuidado. Su situación económica no debe de ser mala, puesto que ha utilizado varias veces sellos de correo sin obliterar para sus escritos. Sellos con el retrato de Hitler, en los que aprovecha para escribir Mörder, asesino. Alemanes, alemanas, debemos creer en nosotros mismos, y no en Hitler el desalmado. Soldados, acabad con la camarilla de Hitler, Himmler, Göring y Goebbels. El inspector Puschel vuelve a examinar una tarjeta que le había transmitido el Servicio de Seguridad de las SS. La tarjeta subversiva incita a trabajar más lento y a sabotear la colecta de ropa. Las sospechas recaen sobre Sander, un obrero que ha sido despedido por incitar a sus camaradas a trabajar muy lento. Vive en el sector de distribución de las tarjetas. Pero por suerte cuenta con la confianza de los camaradas del partido del barrio, puesto que su mujer es jefa de bloque. Puschel ordena vigilar estrechamente a Sander. Y esta vez, Otto y Elise conseguís escapar de nuevo de las garras de la Gestapo. El 15 de julio de 1942, el inspector se topa con una nueva pista. En la fábrica de Siemens donde trabaja Otto, el ingeniero Kress recoge una tarjeta que se te cae del bolsillo en un descuido. Se titula ¿Por qué morir por la gloria de Hitler? No tarda en advertir a la Gestapo. 2 meses más tarde el cerco se cierra por fin alrededor del esquivo agitador que lleva 2 años distribuyendo tarjetas. Puschel se da cuenta de que tú, Otto, vives cerca del lugar principal de distribución de tarjetas. Un informe confidencial de las SS que había recibido Puschel indica que Hampel y su mujer no son especialmente favorables al régimen. Lo han demostrado multitud de veces durante las colectas regulares del auxilio de invierno, en las que han participado con contribuciones insignificantes. El jefe de bloque no ha conseguido lograr una colaboración positiva de la pareja ni una mayor aportación económica. El 27 de septiembre, Frau Baschke encuentra una tarjeta en la escalera de su edificio en Eisenacher Straße. Es urgente que los alemanes sensatos se unan y combatan el gobierno de guerra de Hitler. El desalmado de Hitler convierte el fanatismo de masas en una tumba de masas para los padres y los hijos. En la guerra o en la paz, el hitlerismo aniquila los fundamentos de los derechos humanos.
Al dirigirse a la comisaría para entregar la tarjeta, a Frau Baske le parece reconocer en la calle al hombre y la mujer que se acaba de cruzar en la escalera. Mientras se alejan, ella los sigue y solicita a la policía que compruebe su identidad. Un mes más tarde, el 20 de octubre, tú, Otto, el ajustador Hampel y tu mujer Elise sois detenidos. Las semanas y meses siguientes a vuestra detención transcurren entre interrogatorios y detenciones provisionales. Leyendo las actas descubro vuestra vida y vuestros móviles. Otto, nacido en 1897. Tienes 9 años cuando tus padres se mudan a Berlín. Te pones a hacer trabajillos nada más terminar la educación primaria. A los 19 años te alistas en la infantería. A finales de los años 20 te contratan en las fábricas de cables Siemens-Schuckert, donde vas subiendo el escalafón hasta convertirte en ajustador. En 1928 te afilias a los Stahlhelm, los cascos de acero, una organización paramilitar de inspiración nacionalista creada después de la Primera Guerra Mundial. En 1933 te inscribes en el Frente Alemán del Trabajo, el sindicato del partido nazi creado por Hitler después de haber suprimido los demás sindicatos. Tu pequeña función en el Frente del Trabajo de tu empresa te convierte en responsable de la organización de la vida nacional socialista en el taller. Debías cuidar de la moral del personal sin olvidar la vigilancia y asegurarte igualmente de la participación regular de todos y cada uno en las distintas colectas y de la aplicación del ritmo establecido. Era evidente que no tenías ninguna intención de incitar a tus colegas a la productividad, y mucho menos de espiarlos. Poco después, dimitiste de tu función. En cuanto a ti, Elise, naciste en 1903, la segunda de 10 hermanos. Te criaste en el campo cerca de Bismarck. Tus padres son gente humilde que se gana la vida sirviendo en casas de burgueses, y que trabaja el campo para alimentar a tantas bocas. Cuidas de tus hermanos y hermanas con devoción, especialmente del pequeño Kurt, 11 años más pequeño. Es el que murió en la guerra, tu hermano querido. Cuidabas a todos para aliviar a tus padres, pero también por una especie de vocación que revela uno de los rasgos característicos de tu personalidad, la de asistir a los demás. Abandonaste el colegio a los 12 años para trabajar en el servicio doméstico. En los hogares aprecian mucho tu trabajo como empleada, ordenada, afable y servicial. En 1936 te adhieres a la Asociación Femenina Nacional Socialista como jefa de unidad. De esta manera participas en la consolidación de las ideas del régimen. La acción social era muy importante, los cuidados a los mayores y a los enfermos, y pudiste llevar a cabo lo que correspondía a tu naturaleza más profunda. Entonces conociste a Otto por un anuncio en el periódico. Él era viudo, tú tenías 33 años. Un año más tarde os casasteis. No tuvisteis hijos. Según la investigación de los testimonios de la familia, no se puede decir que fuerais una pareja feliz. Cuando el inspector Puschel os pregunta los móviles de vuestra acción, vuestra primera respuesta es la muerte del hermano de Elise, caído en el frente en Amiens en 1940. Para ti, Elise, el mundo se desmoronó. Perdiste a tu hermano, al que prácticamente habías criado. Algo ocurrió entonces. Tú, Otto, te compadeciste del sufrimiento de Elise como si la profunda tristeza hubiera borrado la distancia y la frialdad que se había instalado en vuestra pareja. Y os pusisteis a hablar de vuestra indignación ante la evolución política general. Entonces tú, Elise, dimitiste de tus funciones en la Asociación Femenina Nacional Socialista. Además, siempre habíais rechazado profundamente la diferencia que se hacía entre los que eran del partido y los que no lo eran. La pertenencia al partido ofrecía ventajas y privilegios. Los que no eran miembros no contaban. Esa injusticia os parecía intolerable. Tú eras el único que trabajaba, Otto.
Tu salario no era muy elevado y soportabais todo tipo de obligaciones económicas suplementarias como las dichosas colectas. Y tu dolor, Elise, después de la absurda muerte de tu hermano en el frente, reforzó vuestro rechazo al esfuerzo de guerra. Juntos decidisteis reaccionar para soltar vuestra rabia, pero también para abrir los ojos de vuestros conciudadanos. Tenían que saber la verdad. La guerra debía terminar. El 22 de octubre de 1942, el inspector Puche los hizo firmar vuestros testimonios. Tú asumes con valentía tu acción política, Otto. Confieso ser el autor y el difusor de las tarjetas subversivas Prensa Libre. Aparte de mi mujer, nadie sabía nada de este asunto. Asumo completamente la responsabilidad de la redacción y la difusión de esas tarjetas subversivas. Durante tu interrogatorio, Elise, afirmas: reconozco que soy absolutamente cómplice de nuestra acción. Mi marido no es más culpable que yo, era nuestra obra común. El juzgado de instrucción del Tribunal del Pueblo sentencia la detención preventiva. Otto, tú que no has tenido una verdadera educación, que durante un tiempo apoyaste el régimen, que actuabas en la más absoluta soledad, ¿cómo pudiste alcanzar ese grado de conciencia? Sabemos que el acceso a la información era difícil, que no había prensa libre y que a los alemanes les estaba prohibido escuchar las radios extranjeras. ¿De dónde procedía tu lucidez política? Las tarjetas que depositabas son la prueba de que, a pesar de la desinformación general, era posible mirar a los ojos a la realidad y sacar algunas conclusiones. Me pregunto si, al igual que tú, la población era consciente de los crímenes alemanes o si prefería hacer oídos sordos. ¿Cuántos alemanes tenían el valor de abrir los ojos? Hay vientos de cambio. 1943 será un año decisivo. Pero vosotros, Otto y Elise, desde vuestra celda, no podéis saber qué pasa en el mundo. En el exterior los bombardeos retoman con intensidad. Son los peores que han sufrido los berlineses desde el principio de la guerra. El espectáculo es espeluznante, pero no cunde el pánico. La gente ve desaparecer todos sus bienes atónita. Miles de personas se quedan sin cobijo. Se desconoce el número de muertos. Los berlineses se dan cuenta de que están expuestos a las consecuencias de la guerra, que hasta ahora tenía lugar principalmente en el extranjero. Os indignaría ver en medio de las ruinas una enorme bandera con la cruz gamada y pancartas de apoyo al Führer. A pesar del sufrimiento y la derrota, Hitler sigue contando con el apoyo de los fanáticos para continuar la guerra. Berlín está medio en ruinas, pero la audiencia principal del Tribunal del Pueblo se celebra el 22 de enero de 1943, un juicio normal, por así decirlo, un simulacro de justicia y orden. El acta de acusación, el juicio y la condena del Tribunal del Pueblo de Berlín se pronuncia en nombre del pueblo alemán. La acusación lleva el título de Preparativos de alta traición. Los acusados han redactado y difundido juntos, de 1940 a 1942, más de 200 octavillas en las que inducen a derribar el gobierno nacionalsocialista, profiriendo graves injurias contra el Führer e incitando al deber de resistencia y al sabotaje de la industria de armamento. Por consiguiente, el acusado Otto Hermann Hampel y su esposa Martha Elise Hampel, a consecuencia de su acción de desorganización de la defensa en relación con los preparativos de alta traición y de su traición en favor del enemigo, son condenados a muerte. Elise, te encerrarán en la cárcel de mujeres de la Warnimstrasse. Otto, serás encarcelado en Moabit. No volveréis a veros. Pero cuando os enfrentáis a una muerte inminente se produce una ruptura brutal en vuestra relación.
Como si vuestra convergencia y solidaridad indefectible que os había dado el valor necesario para vuestra acción de resistencia solitaria no hubieran existido nunca. En la novela de Hans Fallada os mantenéis fieles al amor y la solidaridad hasta el final. En realidad, Otto y tú, Elise, os acusáis mutuamente y descargáis en el otro toda la responsabilidad de vuestra acción. ¿Qué ocurrió? Los dos imploráis el indulto. Cada uno intenta salvar el pellejo por su lado. Otto, tú escribes: me arrepiento de mis acciones. La declaración de mi mujer del 22 de enero de 1943 es una gran falacia proferida delante de todo el mundo. Le exijo que diga honestamente que era su deseo por su reacción hostil tras la muerte heroica de su hermano. Cuando se enteraba de que el suministro de tarjetas no disminuía lo bastante rápido, me incitaba a seguir escribiendo. Elise, tú también tienes palabras duras. Ni siquiera llamas a Otto por su nombre. Hablas del viejo, del tipo ese. Era un tipo inmundo. Nunca había creído que se podía llegar a tal infamia y a tal falta de escrúpulos. ¿Cómo se explica este odio repentino? ¿Os manipularon? El sadismo de los nazis lograba que las víctimas se acusaran entre sí. Durante aquel terrible invierno, la batalla de Stalingrado causó estragos. La batalla de Stalingrado ha tocado fin. Al día siguiente de la derrota, un comunicado oficial del Tercer Reich anuncia a los alemanes la capitulación. Fiel a su promesa de luchar hasta su último aliento, el Sexto Ejército, bajo el mando ejemplar del mariscal Paulus, ha sucumbido al asalto de un enemigo superior en número y por circunstancias desfavorables a las que ha debido hacer frente. En el aislamiento de vuestra celda, Otto y Elise, ¿acaso supisteis que Hitler había perdido la batalla de Stalingrado? En el momento en el que el Tercer Reich empieza a desmoronarse, moriréis. Al final vosotros sois los vencedores, pero lo pagaréis con vuestra vida. El 18 de febrero de 1943, días después de la derrota de Stalingrado, el ministro de propaganda Goebbels utiliza el desastre y proclama la guerra total. 14.000 fanáticos partidarios se reúnen a golpe de tambor en el Palacio de los Deportes de Berlín. ¿Quieren la guerra total? Todas las radios retransmiten la manifestación grandiosa que debe dejar constancia de la determinación inquebrantable de los alemanes de luchar hasta la victoria final. ¿Quieren una guerra más total? ¿Más radical de lo que hoy no podríamos siquiera imaginar? Yo les pregunto, ¿están dispuestos a seguir al Führer para llevar la guerra a un victorioso final y aceptar los mayores sacrificios? En respuesta a la consigna de Goebbels, los nuevos miembros del Reich son movilizados precipitadamente. Richard, tu joven hermano, Elise, escribe una carta al Führer. Estoy deseando cumplir con mi deber como soldado, porque la guerra total requiere de nuevo a los mejores, y esta guerra debe ser ganada, y lo será. Pero antes vuelvo a pedir otra vez el indulto para mi hermana, porque ¿dónde encontraré el valor y la energía necesarias si me arrancan un pedazo del corazón? El ministro de Justicia del Reich responde el 24 de marzo de 1943. He decidido, habilitado por el Führer, no usar el derecho al indulto y dejar que la justicia continúe su curso. El 8 de abril de 1943, Elise, escribes una última carta. Queridísimos padres, me vuelve todo en los pensamientos. Querida mamá, me acuerdo de todos los momentos que he vivido contigo y gracias a ti. Gracias de todo corazón. Me siento liberada de la enorme falta que he cometido por culpa de este hombre. Querido papá, me acuerdo de nuestro paseo por el bosque en septiembre. Cómo me gustaría revivir esos momentos con vosotros dos. Pero esto es un adiós y debo reencontrarme con nuestro amado Kurt. Creo en Dios y muero en la creencia de que esta falta y todo el mal que he hecho en mi vida serán perdonados. Me hubiera gustado redimir esta falta de otra manera para no mancillar nuestro nombre.
Me gustaría tanto apretar mis manos contra las vuestras y que mis besos secaran las lágrimas de vuestra cara. Adiós, sed tan fuertes como yo. Gracias por vuestro gran amor. El 8 de abril las sentencias de pena de muerte son ejecutadas en el establecimiento de Plötzensee. Otto es guillotinado a las 19 horas, Elise a las 19:20. El ministro de Justicia del Reich se niega a devolver los cuerpos a las familias para su inhumación y ordena entregar los cadáveres al Instituto Anatómico de Berlín. Un mes después de la ejecución, la administración de la cárcel de mujeres demanda al Tribunal del Pueblo si las posesiones de Elise pueden ser devueltas a su padre. Había un abrigo, una bata, un vestido, un chaleco, una chaqueta, un delantal, 2 bragas, un corsé, 2 pañuelos, una cesta, unas zapatillas, unos zapatos de goma, un sombrero, materiales de costura, hilo de coser, peines, un cepillo, 3 pares de medias, unos mitones, un lapicero, un monedero, 3 fotos, 5 pañuelos. No hablan desde 1933 más que de la paz y de los beneficios del socialismo futuro. Hoy, nosotros los alemanes, tenemos la prueba de que los discursos de Hitler no eran más que charlatanería hipócrita. La credulidad de muchos alemanes ha permitido a Hitler y a sus bonzos acceder al poder favorecido por las circunstancias. En vuestra ciudad las cosas no parecen ir mal. Lo cierto es que el Führer quiere asegurarse el apoyo de la población y cuida personalmente de que los gastos militares no menoscaben el poder adquisitivo. Compra una paz social que tú serás de los pocos en denunciar. Por su parte, el servicio de seguridad de las SS hitleriano vigila y toma el pulso de la opinión. Sus informes secretos desvelan que la confianza de la población es tan fuerte que incluso se hacen apuestas sobre la duración de la guerra. Contrariamente a ti, Otto, la mayor parte de la gente piensa que el final de la guerra tendrá lugar en 6 semanas. Sabes muy bien por qué vuelven a estar las tiendas abastecidas y lo dices alto y claro en una de tus cartas. Con sus vergonzosos procedimientos dictatoriales contra nosotros los alemanes, la bonzocracia hitleriana se permite violar a toda Europa. Hitler da libertad a sus generales para que se dediquen al saqueo y pillaje de los pueblos. Los berlineses, acostumbrados a las restricciones y a las cartillas de racionamiento para el pan, la carne, el jabón y la ropa, se sorprenden de ver las vitrinas de las tiendas llenas y de poder comprar. Berlín está mucho mejor abastecido que el invierno pasado. La población recibe productos procedentes de Polonia, Francia, Holanda y otros países vencidos. Sin embargo, los judíos, los prisioneros de guerra y los trabajadores extranjeros no tienen permiso al racionamiento suplementario. Esta vuelta a la abundancia no impide que Hitler siga alentando todo tipo de colectas. La propaganda recurre a la población continuamente. Un curioso espectáculo tiene lugar ante vuestros ojos. Hombres y mujeres nazis recorren las calles agitando el cepillo de hojalata. Es el auxilio de invierno creado oficialmente en favor de los necesitados. Puede que estéis entre toda esa gente, Otto, Elise, entre vuestros compatriotas que donan alegremente y en masa. La industria de armamento funciona a pleno rendimiento. Hay que respetar a cualquier precio las tasas de producción planificadas.
En las fábricas se vigila a los que no trabajan lo bastante rápido. Es preciso acelerar el ritmo. Contra las reiteradas colectas, Otto escribes una carta que denuncia el rearmamento de Alemania. Alemán, sé un hombre de los pies a la cabeza y lucha por la libertad de conciencia y la justicia social. Para el nuevo orden mundial capitalista hitleriano, Hitler, Ribbentrop, Göring, Goebbels, Papen, Schacht, Funk, Himmler, Keitel, Lammers han impulsado el rearmamento de Alemania, en el que Krupp ha asumido el papel más importante. Hay tantos crímenes y mentiras nazis que denunciar que además de las tarjetas te pones a escribir cartas a doble cara cuidadosamente plegadas para depositarlas en los edificios. Te arrastra una convicción, la de seguir escribiendo, escribiendo y escribiendo. La sombra de Hitler que cae sobre Europa es Satán liberado por el diablo. Alemanas y alemanes, confiad de una vez en vosotros mismos. No vayáis todos en la misma dirección. Erradicad el sistema criminal de Hitler. Toda Europa pasa la Navidad bajo el signo del nazismo. En Berlín, las Navidades del 40 dan una tregua a la guerra cotidiana. Elise y tú os quedáis encerrados en casa. No creéis en Papá Noel y de todas maneras tampoco tenéis hijos. Berlín está oscuro y hace mucho frío. En las casas falta el carbón durante varias semanas. Se cierran los colegios. Durante algún tiempo hay escasez de patatas. En los suburbios reina el descontento. Se cree que los mejores barrios reciben privilegios. A pesar de las dificultades, la inmensa mayoría de los alemanes apoya a los nazis y eso os resulta intolerable. Otto y Elise, vosotros seguís trabajando como hormiguitas. Y cuando vais a pasear al parque, os preocupa que la vida siga como si no pasara nada, mientras el país está en guerra y ha sumido al mundo a su alrededor en la violencia. Entonces, ¿por qué seguís escribiendo, luchando contra la aterradora máquina del nazismo? Sabéis que antes o después os cogerán. Hitler y sus partidarios. Berlín, julio de 1940. La máquina de guerra de Hitler parece invencible. Checoslovaquia, Polonia y ahora Francia, derrotada en 6 semanas. Mañana le tocará el turno a Inglaterra. La población está totalmente convencida e hipnotizada por su ídolo, Hitler. Al margen del alborozado gentío hay un hombre. No participa en esta euforia de la guerra. Su nombre es Otto Hampel. Junto con su mujer Elise, resistirán solos contra Hitler. No sabemos apenas nada de ti, Otto, ni de tu mujer Elise, ni hay descendientes para contarlo. Vuestra historia inspiró en 1947 una novela de Hans Fallada, Solo en Berlín, y una película rodada en 1970. Pero en los informes de la Gestapo, que os persiguió durante más de 2 años, es donde he podido descubrir vuestra verdadera historia. Solos contra Hitler. Estamos en 1940. Otto, asaltas los huecos de escalera, subes los pisos acechando el menor ruido y a cada paso pones en peligro tu vida. A tu alrededor, muchos se inquietaban por los proyectos de guerra de Hitler y temían por sus familiares enviados al frente, como Elise, tu esposa, que acababa de perder a su adorado hermano en el campo de batalla de Francia. Inventarás una singular forma de resistencia individual.
A pesar del riesgo que corres, consigues deslizar en los edificios de Berlín tarjetas postales que tú mismo escribes y que denominas prensa libre para denunciar los crímenes nazis. Y tú, Elise, nunca te quedas muy lejos. La primera tarjeta se encontró el 2 de septiembre de 1940 a las 19:30 en Müllerstrasse, en Berlín. Le seguirían 232 más. Alemanes, atención. No os dejéis aplastar por la dictadura. ¿En qué nos hemos convertido? En un rebaño de ovejas. Debemos liberarnos de estas cadenas o será demasiado tarde. Difundid. Estás convencido de que las tarjetas se propagarán como un reguero de pólvora, que correrán de mano en mano y que la resistencia clandestina pasará de ser un susurro a convertirse en un clamor insoportable para el régimen. Pero lo que no imaginabas es que las tarjetas halladas en los huecos de escalera o en los buzones serían inmediatamente entregadas de una persecución despiadada. Hoy, vuestra ciudad es el objetivo de los ataques aéreos ingleses. Vuestros compatriotas no dan crédito, ellos que se creían invencibles. Tras los temores iniciales, los bombardeos sobre Berlín se presentan como accidentes que no cuestionan la aplastante superioridad del Reich. El régimen organiza la protección de la población civil contra los ataques aéreos. Os someten a ejercicios de seguridad y en un instante todos los berlineses tienen la misma cara. Para vosotros, como para todos, la vida cambia. Una multitud de obligaciones marca el ritmo de vuestro día a día, y por primera vez se os pide que descendáis a los sótanos. Se preparan refugios subterráneos, se pintan, se acondicionan como si hubiera que instalarse allí durante un tiempo. Os sentís incómodos en la promiscuidad de esos sótanos bajo las órdenes de un delegado de la protección aérea, que se encarga de mantener la moral de los ciudadanos y denunciar a los eventuales recalcitrantes. Desconfiáis de esos vigilantes que podrían ser colaboradores de la Gestapo. Prensa libre. Los únicos frutos que el pueblo alemán recogeremos después de 1933 son la desgracia, la angustia, la miseria, el desamparo. El hitlerismo ha despojado de sentido a nuestra existencia. Viéndoos salir del sótano en medio de los vehículos blindados, ¿quién pensaría que todavía resistís a la locura de vuestros dirigentes? La historia se trama en los Estados Mayores. Hitler ha encajado su primera derrota. La invasión de Inglaterra ha sido un fracaso. A pesar de ello, prepara febrilmente la Operación Barbarroja, el ataque a la Unión Soviética. Hitler acrecienta su producción de armamento pidiendo regularmente aportaciones de metal. Cada persona debe entregarlo por sí misma. Y tú, Elise, para hacer como todo el mundo, has tenido que separarte de algunos objetos personales. En la Gestapo. La mayoría de la gente ni siquiera las lee. Se deshacen de ellas lo antes posible, como si les quemaran en las manos. Encontré vuestro informe en los archivos nacionales de Berlín. Estos voluminosos informes de 400 páginas redactadas metódicamente por la Policía Secreta de Estado, la Gestapo, se completan con las actas del llamado Tribunal del Pueblo. No es habitual encontrar informes tan completos. Relatan de forma exhaustiva vuestras acciones y los móviles que os incitaron a actuar contra el régimen, empezando, Elise, por la muerte de tu hermano durante la batalla de Amiens en junio de 1940.
Vivís en un barrio obrero de Berlín muy diferente de las pomposas fachadas del Tercer Reich. A través de vuestra historia, descubrimos otra realidad muy alejada de la propaganda. Seguís recorriendo la ciudad y esquivando a la policía, algo intolerable para el régimen. En el seno de la Gestapo se declara la guerra a los traidores y los saboteadores. Hasta finales de año, varias cartas subversivas serán entregadas por los berlineses. Un policía de la Gestapo centraliza la búsqueda. El inspector de división Willy Puschel actúa en la sombra como vosotros, contra vosotros. Debe llevar a cabo la investigación en una ciudad de varios millones de habitantes. Es como buscar una aguja en un pajar. Aquel sábado por la noche, Elise y tú escucháis por la radio que Coventry es el objetivo de la Luftwaffe. Es uno de los peores ataques aéreos que sufrió Gran Bretaña. Y escucháis a Hitler en un discurso histérico, encolerizado contra los ingleses. Un discurso que os subleva. Lanzaremos en una sola noche 150, 180, 230.000, 1.000.000 de kilos de bombas. Vamos a borrar sus ciudades del mapa. El 20 de noviembre de 1940 entregan en la Gestapo una tarjeta hallada en Thuringerstrasse. Soldados, no luchéis por la concepción del mundo de Hitler. Por culpa de Hitler, los trabajadores de Europa han sido traicionados. Abajo el gobierno de Hitler. Las tarjetas se acumulan en el despacho del inspector Puschel. Día tras día anota la fecha, la hora y el nombre de las calles donde han sido encontradas. Sois objeto de cadenas, o será demasiado tarde. Difundid. Estás convencido de que las tarjetas se propagarán como un reguero de pólvora, que correrán de mano en mano y que la resistencia clandestina pasará de ser un susurro a convertirse en un clamor insoportable para el régimen. Pero lo que no imaginabas es que las tarjetas halladas en los huecos de escalera o en los buzones serían inmediatamente entregadas en la Gestapo. La mayoría de la gente ni siquiera las lee, se deshacen de ellas lo antes posible, como si les quemaran en las manos. Encontré vuestro informe en los archivos nacionales de Berlín. Estos voluminosos informes de 400 páginas redactadas metódicamente por la Policía Secreta de Estado, la Gestapo, se completan con las actas del llamado Tribunal del Pueblo. No es habitual encontrar informes tan completos. Relatan de forma exhaustiva vuestras acciones y los móviles que os incitaron a actuar contra el régimen, empezando, Elise, por la muerte de tu hermano durante la batalla de Amiens en junio de 1940. Vivís en un barrio obrero de Berlín muy diferente de las pomposas fachadas del Tercer Reich. A través de vuestra historia, descubrimos otra realidad muy alejada de la propaganda. Seguís recorriendo la ciudad y esquivando a la policía, algo intolerable para el régimen. En el seno de la Gestapo se declara la guerra a los traidores y los saboteadores. Hasta finales de año, varias cartas subversivas serán entregadas por los berlineses. Un policía de la Gestapo centraliza la búsqueda. El inspector de división Willy Puschel actúa en la sombra como vosotros, contra vosotros. Debe llevar a cabo la investigación en una ciudad de varios millones de habitantes. Es como buscar una aguja en un pajar. Aquel sábado por la noche, Elise y tú escucháis por la radio que Coventry es el objetivo de la Luftwaffe. Es uno de los peores ataques aéreos que sufrió Gran Bretaña. Y escucháis a Hitler en un discurso histérico, encolerizado contra los ingleses. Un discurso que os subleva.
Lanzaremos en una sola noche 150, 180, 230.000. Que se encarga de mantener la moral de los ciudadanos y denunciar a los eventuales recalcitrantes. Desconfiáis de esos vigilantes que podrían ser colaboradores de la Gestapo. Prensa libre. Los únicos frutos que el pueblo alemán recogeremos después de 1933 son la desgracia, la angustia, la miseria, el desamparo. El hitlerismo ha despojado de sentido a nuestra existencia. Viéndoos salir del sótano en medio de los vehículos blindados, ¿quién pensaría que todavía resistís a la locura de vuestros dirigentes? La historia se trama en los Estados Mayores. Hitler ha encajado su primera derrota. La invasión de Inglaterra ha sido un fracaso. A pesar de ello, prepara febrilmente la Operación Barbarroja, el ataque a la Unión Soviética. Hitler acrecienta su producción de armamento pidiendo regularmente aportaciones de metal. Cada persona debe entregarlo por sí misma. Y tú, Elise, para hacer como todo el mundo, has tenido que separarte de algunos objetos personales. La industria de armamento funciona a pleno rendimiento. Hay que respetar a cualquier precio las tasas de producción planificadas. En las fábricas se vigila a los que no trabajan lo bastante rápido. Es preciso acelerar el ritmo. Contra las reiteradas colectas, Otto, escribes una carta que denuncia el rearmamento de Alemania. Alemán, sé un hombre de los pies a la cabeza y lucha por la libertad de conciencia y la justicia social. Para el nuevo orden mundial capitalista hitleriano, Hitler, Ribbentrop, Göring, Goebbels, Papen, Schacht, Funk, Himmler, Keitel, Lammers han impulsado el rearmamento de Alemania en el que Krupp ha asumido el papel más importante. Hay tantos crímenes y mentiras nazis que denunciar que además de las tarjetas te pones a escribir cartas a doble cara cuidadosamente plegadas para depositarlas en los edificios. Te arrastra una convicción, la de seguir escribiendo, escribiendo y escribiendo. La sombra de Hitler que cae sobre Europa es Satán liberado por el diablo. Alemanas y alemanes, confiad de una vez en vosotros mismos. No vayáis todos en la misma dirección. Erradicad el sistema criminal de Hitler. Toda Europa pasa la Navidad bajo el signo del nazismo. En Berlín, las Navidades del 40 dan una tregua a la guerra cotidiana. Elise y tú os quedáis encerrados en casa. No creéis en Papá Noel y de todas maneras tampoco tenéis hijos. Berlín está oscuro y hace mucho frío. En las casas falta el carbón durante varias semanas. Se cierran los colegios. Durante algún tiempo hay escasez de patatas. En los suburbios reina el descontento. Se cree que los mejores barrios reciben privilegios. A pesar de las dificultades, la inmensa mayoría de los alemanes apoya a los nazis y eso os resulta intolerable. Otto y Elise, vosotros seguís trabajando como hormiguitas. Y cuando vais a pasear al parque, os preocupa que la vida siga como si no pasara nada, mientras el país está en guerra y ha sumido al mundo a su alrededor en la violencia. Entonces, ¿por qué seguís escribiendo, luchando contra la aterradora máquina del nazismo? Sabéis que antes o después os cogerán. Hitler y sus partidarios no hablan desde 1933 más que de la paz y de los beneficios del socialismo futuro. Hoy, nosotros los alemanes, tenemos la prueba de que los discursos de Hitler no eran más que charlatanería hipócrita. La credulidad de muchos alemanes ha permitido a Hitler y a sus bonzos acceder al poder favorecido por las circunstancias.
En vuestra ciudad las cosas no parecen ir mal. Lo cierto es que el Führer quiere asegurarse el apoyo de la población y cuida personalmente de que los gastos militares no menoscaben el poder adquisitivo. Compra una paz social que tú serás de los pocos en denunciar. Por su parte, el servicio de seguridad de las SS hitleriano vigila y toma el pulso de la opinión. Berlín, julio de 1940. La máquina de guerra de Hitler parece invencible. Checoslovaquia, Polonia y ahora Francia, derrotada en 6 semanas. Mañana le tocará el turno a Inglaterra. La población está totalmente convencida e hipnotizada por su ídolo, Hitler. Al margen del alborozado gentío hay un hombre. No participa en esta euforia de la guerra. Su nombre es Otto Hampel. Junto con su mujer Elise, resistirán solos contra Hitler. No sabemos apenas nada de ti, Otto, ni de tu mujer Elise, ni hay descendientes para contarlo. Vuestra historia inspiró en 1947 una novela de Hans Fallada, Solo en Berlín, y una película rodada en 1970. Pero en los informes de la Gestapo que os persiguió durante más de 2 años, es donde he podido descubrir vuestra verdadera historia. Solos contra Hitler. Estamos en 1940. Otto, asaltas los huecos de escalera, subes los pisos acechando el menor ruido y a cada paso pones en peligro tu vida. A tu alrededor, muchos se inquietaban por los proyectos de guerra de Hitler y temían por sus familiares enviados al frente, como Elise, tu esposa, que acababa de perder a su adorado hermano en el campo de batalla de Francia. Inventarás una singular forma de resistencia individual. A pesar del riesgo que corres, consigues deslizar en los edificios de Berlín tarjetas postales que tú mismo escribes y que denominas prensa libre para denunciar los crímenes nazis. Y tú, Elise, nunca te quedas muy lejos. La primera tarjeta se encontró el 2 de septiembre de 1940 a las 19:30 en Müllerstrasse, en Berlín. Le seguirían 232 más. Alemanes, atención. No os dejéis aplastar por la dictadura. ¿En qué nos hemos convertido? En un rebaño de ovejas. Debemos liberarnos de estas... 1 millón de kilos de bombas. Vamos a borrar sus ciudades del mapa. El 20 de noviembre de 1940 entregan en la Gestapo una tarjeta hallada en Turinerstrasse. Soldados, no luchéis por la concepción del mundo de Hitler. Por culpa de Hitler, los trabajadores de Europa han sido traicionados. Abajo el gobierno de Hitler. Las tarjetas se acumulan en el despacho del inspector Puschel. Día tras día anota la fecha, la hora y el nombre de las calles donde han sido encontradas. Sois objeto de una persecución despiadada. Hoy, vuestra ciudad es el objetivo de los ataques aéreos ingleses. Vuestros compatriotas no dan crédito, ellos que se creían invencibles. Tras los temores iniciales, los bombardeos sobre Berlín se presentan como accidentes que no cuestionan la aplastante superioridad del Reich. El régimen organiza la protección de la población civil contra los ataques aéreos. Os someten a ejercicios de seguridad y en un instante todos los berlineses tienen la misma cara.
Para vosotros, como para todos, la vida cambia. Una multitud de obligaciones marca el ritmo de vuestro día a día, y por primera vez se os pide que descendáis a los sótanos. Se preparan refugios subterráneos, se pintan, se acondicionan como si hubiera que instalarse allí durante un tiempo. Os sentís incómodos en la promiscuidad de esos sótanos bajo las órdenes de un delegado de la protección aérea,